Hola, hola, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El número 2 del viernes con Fer. Y espero que lo que podamos conversar el día de hoy pueda acompañarte el resto de la semana y que de esa manera pues tengas mucho espacio para la reflexión. Un saludo especial para Mónica que nos está escuchando, Valeria, Daniela, Maca Coach y José Rey Merino. Un gusto de tenerlos aquí presentes. Hoy día he cambiado un poquito el setting para poder estar con anteojos, porque si no, no veo los saludos que están mandando. Pedro Pablo, un gusto verte por aquí. Flor Ortega y Pati Lu. José Rey Merino me dice: hola profesor, hola, soy tu espejo. Así que todos estamos aquí para aprender y compartir nuestras experiencias y ayudarnos a crecer. Patilú, buenas noches. Sí, después de tiempo, José, que no nos vemos, será motivo. Hola Fiorella, Fiorella Ordóñez, Carol Escano, un gusto de tenerlas aquí y tenerlos aquí presentes. Hoy día tenemos un tema interesante, complejo, y al mismo tiempo simple, y la idea es que lo haga súper simple, pero es como abrir simple y llanamente la reflexión para que les provoque seguir ahondando en esto. Astrid, un gusto. Annelies, Gise Gauss, Mónica Wines, un gustazo. Saludos también, Astrid, soy tu espejo, así que mucho cuidado con las alabanzas, que estás hablando más de ti que de mí. Bueno, entonces vamos directo al grano de esta conversación. Y quisiera, hola Estefa, quisiera empezar por explicar lo que Max Planck hace muchos años descubrió, su trabajo científico, también Nikola Tesla y Einstein. Hola Pía, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Ellos, producto de sus investigaciones y de su análisis, dijeron, a diferencia de Descartes y de Newton, ¿no? Que ahí tenemos la mecánica cuántica, ¿no? La teoría mecanicista, ¿no? Que estas personas, tanto Newton como Descartes, decían que la materia era algo que se podía predecir, que se podía explicar y que por lo tanto había que dejarlo para la ciencia, ¿no? La ciencia que se encargue de esto. Ya cuando empezábamos a hablar de energía, de emociones, de pensamientos, de la vida espiritual o del espíritu, decían: oh, esto hay que dejarlo para la religión, porque ellos no tenían la manera de explicar. Hola Josep, hola Alberto, Pechilinda, la Milau también, un saludo para ustedes. Bueno, y entonces, Descartes y Newton decían, teóricos de la teoría mecanicista, que el mundo era posible de predecir, ¿ok? Que había como paso 1, paso 2, paso 3, por eso se habla de mecanicismo, ¿no? Y cuando sale Einstein con Nikola Tesla y posteriormente Max Planck, ellos tumban completamente las teorías mecanicistas y dicen, y la fórmula de, hola Carlos, ¿cómo estás? La fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, demuestra que absolutamente todo lo que existe en el mundo y en el universo es energía, consistente de protones, fotones, electrones, quarks, quantums, por eso se llama física cuántica. Y entonces yo me imagino que si nos pusiéramos unos anteojos con una capacidad de ver las partículas más pequeñas e insignificantes que existen, ¿no? Miraríamos así y veríamos una masa, ¿no? Que no está separada, que no está dividida. Por lo tanto, no hay tú y yo, ¿no? Sino que somos todos una misma masa de energía y que entre tú y yo, que pareciera que no hubiera nada, hay fotones, protones, electrones, quarks, quantums,
Por eso, y tú puedes ver esta imagen desde tu celular, y mi celular no está conectado a ningún enchufe ni a ningún cable, sino que está trasladándose toda la imagen y todo el sonido a través de los protones, fotones, quarks, quantums, electrones que hay entre tú y yo, entre donde tú estás y yo estoy en estos momentos. Por eso podemos hablar por teléfono celular, por eso podemos tener una televisión, ¿no?, que capta información de Alemania, de Australia, de España, de Estados Unidos y de acá cerca también. Entonces, esto es importante porque cuando viene Einstein, Planck y Nikola Tesla, ellos dicen que todo lo que existe, que es energía, está en la forma de onda, ¿ok? Y creo que algo de esto hablé en la jornada del viernes, hace 2 viernes, ¿no? Todo está en forma de onda, está en forma de posibilidad. Y resulta que cuando nos enfocamos de todas esas ondas de posibilidades que hay en nuestra vida, al frente nuestro, como una sábana de pequeños puntitos, ¿no?, en ondas, ¿no?, cuando nos enfocamos en uno de ellos, pues automáticamente esa onda se convierte en partícula, partícula es materia, materia es realidad. Por lo tanto, en función de cómo nos enfocamos, en qué nos enfocamos, convertimos eso en lo que nos enfocamos, nuestra realidad. Y la pregunta es, habiendo tantos miles de millones de partículas, o mejor dicho, de ondas, ¿no?, en forma de posibilidades, ¿por qué esa aparece en nuestra vida? Y aparece esa en nuestra vida en función de nuestro mundo de creencias. Y las creencias están en la mente, y fíjense dónde me señalo, como si las creencias realmente estuvieran en el cerebro. Está algo por aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, si hoy vamos a conversar de la coherencia que necesitamos que exista entre nuestro corazón y nuestro cerebro, entonces ya estamos diciendo, wow, me enfoco en función a mi mente, ¿cabrá la posibilidad de que me enfoque en función de mi corazón? Y resulta que también dentro de estas investigaciones de las que hablé en parte en la jornada anterior del Instituto HeartMath, han habido una serie de cosas que han surgido. Ya se dijo, hay 40.000 neuronas, 40,000 neuronas en nuestro corazón. Y fíjense que han descubierto que esas neuronas que están en nuestro corazón tienen memoria. Ejemplo de la vida real, ¿ok? Y estos son parte de las investigaciones del Instituto HeartMath. Pues resulta que una niña necesita un trasplante de corazón. Y le traen el corazón de otra niña, creo que es un poco mayor que ella, le traen el corazón de otra niña, le trasplantan el corazón y resulta que el trasplante fue sumamente exitoso. ¿De acuerdo? Al poco tiempo, la niña empieza a tener pesadillas y sus pesadillas eran repetitivas. Siempre tenía la misma pesadilla. ¿Y cuál era la pesadilla? Que ella estaba caminando por un bosque y que de repente sentía los pasos de un hombre que la perseguía. Finalmente el hombre la alcanza, ella se da vuelta para mirar la cara del hombre, el hombre le expresa con ciertas palabras y de allí la asesinan. Como era tan repetitivo este sueño, entonces la llevaron donde un psicólogo, el psicólogo buscó un creativo que le pidió a la niña que le describiera la cara de este hombre que supuestamente la mataba a ella en sus sueños, en su pesadilla, y la niña inclusive llegó a recordar las palabras que le decía. Entonces luego de que en una pesadilla, otra pesadilla, otra pesadilla, iba puliendo el dibujo de la cara del hombre, llevaron esto a la policía, hicieron un poco de investigación y resulta que la niña que le había donado el corazón había sido asesinada. Pero esto no se dice, o sea, cuando yo te entrego un corazón para tu trasplante, no te digo de dónde salió, te digo, este es un corazón apto y está terminantemente prohibido relacionar quién dona el corazón con la persona que va a recibir, o sea, el donante con el receptor.
Y entonces dibujan la cara, investigan las fechas en las que hacen el trasplante y descubren que había habido un asesinato de un hombre a una niña, le entregan a la policía la figura del hombre que el creativo había dibujado según los recuerdos de la niña que era la receptora del corazón, y finalmente logran detectar los de la policía el hombre que era el asesino y lo encarcelan. El tipo reconoce que la había matado, inclusive la expresión que utilizó este señor era la misma que la niña receptora del corazón, de la niña que había sido asesinada por este hombre, ¿no?, había expresado. Para que vean cómo hay memoria. Así como hay memoria en las neuronas, hay memoria en el corazón. ¿Ok? Y entonces, claro, si hay memoria, dependiendo de las cosas que yo haya vivido en el pasado, hay allí como un registro. Y fíjense que cuando hablamos de intuición, y de eso hablamos en la jornada anterior, hablábamos que la intuición tenía que ver con la experiencia, la información, el conocimiento, los recuerdos que tienen que ver con la experiencia, las emociones y la asociación de todo eso con un poquito de criterio que digo, tengo esta corazonada, ¿no? Y fíjense la expresión, tengo esta corazonada, ¿no? Entonces, hubo otra investigación que se hizo de un señor que también recibió un trasplante del corazón. Este era de una religión que no tomaban alcohol. Yo no sería de esa religión, por ejemplo, ¿no? No tomaban alcohol, y resulta que al poco tiempo de recibir el señor su corazón, siendo todavía de esta religión que no toman alcohol, pues empieza a tener, ¿no?, los gringos dicen craving, ¿no?, o sea, antojos de cerveza, ¿no? Pero era como irresistible, el tipo no podía resistirse y no sabía qué hacer porque como que atentaba contra su religión. Entonces hicieron toda una investigación, lo llevaron donde un terapeuta para descubrir qué le estaba pasando. Bueno, resulta que el donante del corazón que él había recibido era una persona que tomaba cerveza hasta por las orejas, ¿no? Nuevamente, otro ejemplo, y como estos tengo muchas anécdotas, otro ejemplo de cómo nuestro corazón tiene memoria. En esas neuronas, neuritas se le llaman, que yacen allí, y hay filmaciones, videos grabados con toda la tecnología que se tiene ahora, y cuando ves las neuronas del corazón es alucinante porque casi no hay una diferencia entre las neuronas del corazón y las neuronas del cerebro. La pregunta es, ¿por qué deberíamos escuchar a nuestro corazón y no a lo que nuestro cerebro manda? Y si tenemos corazón y cerebro, es porque los dos son necesarios para poder vivir. Y la respuesta es la siguiente. Hay muchísimas más conexiones de información que van del corazón al cerebro. ¿Ok? 4 veces más información va del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Con lo cual, ya tenemos allí algo importante que reconocer. Segundo, cuando el feto se engendra, el primer órgano que surge en el feto es el corazón, no el cerebro, es el corazón. Lo que quiere decir que pareciera que nos dieron un corazón desde muy insignificantemente pequeños, con una razón específica. Y esa razón tiene que ver justamente con escuchamos o no escuchamos a nuestro corazón, ¿ok? Las corazonadas famosas. Tercero, y este ya es en plan dinamita, ¿ok? Y el tercero es que en nuestra mente, le hace cerebro, acá arriba, ¿no? Está el mundo de creencias. Por lo tanto, cuando yo uso mi cerebro para interpretar, está generándose una serie de filtros. Está el ego metido, está la mente, están las creencias que filtran, que nos hacen percibir, que nos hacen interpretar la información de esa famosa realidad que tenemos aquí. No nos olvidemos de que la mente es una hermana gemela del ego y ambas, ¿ok?, están hechas y diseñadas para la sobrevivencia, ¿ok? Y la sobrevivencia tiene 3 elementos importantes, ¿no? Tiene más, pero vamos a mencionar los más importantes. Es agredir para defenderme, salir disparado, ¿ok?, y finalmente esconderme.
Y fíjense, agredir tiene que ver con la emoción de la ira, salir disparado tiene que ver con la emoción del miedo y esconderme con la emoción de la tristeza. ¿Okay? Falta el asco, la vergüenza, la sorpresa y la alegría. Quedémonos con esas tres que son las más importantes para la sobrevivencia. Las otras, ¿no? Asco, vergüenza, sorpresa, nos llevan a estar como cautos y cuidadosos. Pero las otras tres es yo me escondo. O sea, desaparezco, tristeza. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas eligen quedarse en la tristeza y eso se convierte en una depresión? ¿Okay? Entonces, ¿y qué pasa con los depresivos? Se meten a su cuarto, no se les ve por un montón de días, no quieren salir, no quieren hablar con nadie, ni las luces quieren tener encendidas, no quieren escuchar nada, se ponen tapones, etcétera, etcétera. Me escondo. ¿Okay? Entonces, ¿qué resulta? Que en la época de las cavernas, cuando el cavernícola se iba a cazar un mamut, pero se encontraba con hienas, con leones, con dinosaurios. ¿Sabe Dios? Se encontraba con miles de elementos que podían atacar su vida. O sea, podían amenazar su sobrevivencia. Y por lo tanto, lo que hacía el corazón, bueno, primero, el cerebro interpretaba lo que estaba allí, el individuo tenía miedo, el individuo tenía rabia, porque bueno, había que pelear, ¿no? Y esos son los dos elementos que principalmente usaba, a veces también se escondía, ¿de acuerdo? ¿Qué resulta? Que cuando está en este espacio, le da el cerebro una orden al corazón que le dice, oye, corazón, estoy en modo sobrevivencia. Y el corazón, ¿no? Dice, no te preocupes que yo me encargo. Y el corazón se encargaba de bombear sangre, sobre todo a las extremidades, ¿no? O sea, obviamente olfato, oído, importantísimos, manos para coger, agredir, subirse a un árbol, pies para salir corriendo, también subirse al árbol, lo que sea, hasta para escondernos necesitamos nuestras extremidades. Entonces le decía, corazón, a bombear automáticamente. Entonces bombeaba pues cantidades de sangre a los extremos del organismo y quedaba allí, ¿no? Para la sobrevivencia. Entonces el tipo salía disparado, mataba al león, mataba al mamut, a la hiena, se llevaba la presa que tenía que llevar y ahí cargando el pobre hombre, hasta que finalmente llegaba a la caverna, le entregaba a quien estuviera allí a la hembra, toma, aquí tienes el mamut, ¿no? Y finalmente se echaba a descansar, y cuando se echaba a descansar entraba en unos latidos de corazón de descanso, de tranquilidad, de paz, de satisfacción, todo aquello que es principalmente necesario para recuperar las fuerzas, ¿ok? Recuperar la energía, rehacerse inclusive emocionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el corazón? El corazón tiene una frecuencia cardíaca muy específica, que es aquella que marca la coherencia, ¿ok? Y entonces, cuando la frecuencia cardíaca está muy homogénea, se dice la persona está en coherencia, lo que quiere decir que está en ese espacio de claridad, de lucidez, donde hay una capacidad creativa impresionante e intuitiva, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos agitados, el corazón está palpitando muy fuerte para lanzar la sangre a las extremidades, para proteger, dado de que el cerebro le ha dicho al corazón, estamos en modo sobrevivencia, apúrate. ¿Qué sucede en nuestras vidas actualmente? Pues resulta que estamos en modo sobrevivencia casi las 24 horas al día, ¿no? El tráfico, la delincuencia, las noticias políticas, que nos cortan el agua, que se viene un terremoto, que se viene otra pandemia. O sea, nos meten automáticamente en modo sobrevivencia permanente. Y eso hace que nuestro organismo, porque el cerebro dice modo sobrevivencia, que nuestro organismo genere adrenalina y genere cortisol. Elementos imprescindibles para la sobrevivencia, pero no podemos estar 24 horas al día en modo sobrevivencia porque el exceso de adrenalina y de cortisol terminan eliminando los famosos telómeros, que son los responsables de nuestra longevidad, y eso implica
responsables de que nuestro cuerpo no se desgaste. ¿Ok? Entonces, cuando los telómeros que están metidos en el ADN son unos ganchitos así, ¿ok? Tienen unas puntas y esas puntas se van carcomiendo y nos vamos envejeciendo. Y quien tiene una vida muy negativa y siempre está en modo sobrevivencia, está en la rabia, en la tristeza, en el miedo, los telómeros se van mochando y se va deteriorando nuestro organismo. En general nos dan enfermedades, nos envejecemos y nos morimos, pero además no llevamos una vida saludable. Estamos con achaques, dolencias, ¿no? Pero también está todo eso que se genera en nuestras conductas, porque resulta que el modo sobrevivencia también está en la conducta. Sobrecontrolo, vigilo, sobreanalizo, me defiendo, no delego, micromanagement y todas estas cosas que en el mundo de las organizaciones se da todavía con mayor, el autoritarismo, el dictatorismo, todas esas cosas pues son elementos típicos de la sobrevivencia. ¿Okay? Cuando me enfado, corto la comunicación, ¿no? Me victimizo, o sea, todos esos elementos que ya sabemos que son mecanismos de sobrevivencia. ¿Okay? ¿Por qué es necesario que haya una coherencia entre el corazón y el cerebro? Porque solo cuando hay una coherencia entre el corazón y el cerebro podemos atraer a nuestra vida lo que deseamos y nos merecemos. Solo a través de la coherencia entre cerebro y corazón vamos a poder generar la abundancia, la riqueza material, los resultados personales, organizacionales, tener una pareja sólida, hijos en un estado de extraordinaria relación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, digo, quiero materializar lo mejor para mí y para mi vida. Fantástico. Libro El Secreto, la ley de la atracción. Y digo, yo ya sé la ley de la atracción toda la vida, me apunto esos papelitos por aquí y por allá que me dicen qué quiero para mi futuro, pero el futuro no viene. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que tú necesitas estar materializando tu futuro, visualizando tu futuro y de esa manera atrayéndolo a tu momento presente. Y eso se genera cuando hay coherencia entre corazón y mente, corazón y cerebro. Pero ¿qué resulta? Que nuestro cerebro está diseñado para la sobrevivencia. ¿Okay? ¿Qué pasa con nuestra mente, cerebro? Que en la medida en que tengamos emociones muy fuertes, sobre todo aquellas que solemos llamar negativas, rabia, tristeza, miedo, asco, vergüenza, sorpresa, todas esas emociones surgen por experiencias del momento presente que nos recuerdan experiencias del pasado que no hemos sanado. Y para aquellos que han escuchado mi podcast en Spotify, también lo tengo en YouTube y también está en iVoox, que se llama Trascendiendo con Fer, allí tengo varias metáforas, pero una de ellas se llama la metáfora del cartero. Y el cartero son todas aquellas personas con las que interactuamos en nuestra vida, a las que les reconocemos grandes talentos, dones, bondades, fortalezas, capacidades y habilidades, y eso que reconocemos en ellos, 9 de ellos, es mío. Si no, no lo podría ver. Y me traen esa carta, por eso le llamo carteros, ese mensaje, y el mensaje es que todo eso soy yo. ¿Okay? Lo positivo. Pero también estamos todo el santo día juzgando a los demás, ¿no? Que él es así, que ella es asá, y no sé qué, no sé cuánto, y eso te lleva a emociones muy fuertes, rabia, tristeza, miedo, asco, vergüenza, sorpresa. ¿Okay? Las primeras te llevan a la alegría, pues las segundas te llevan a todo lo que no se siente bien en el ser humano. Y entonces, si cada vez que tenemos emociones, vamos a llamarles negativas, es producto de que se nos está activando una experiencia del pasado que no es reparado, por eso también le llamo la metáfora del deportista, ¿no? Que es que yo tengo una herida que me la hice hace un montón de tiempo, haciendo deporte, jugando fútbol, básquet, tenis, lo que sea, ¿no? Y está abierta, está allí, herida sangrante, pero ya no me acuerdo porque hace sido un montón de meses, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que salgo con mi pareja, salgo con mi hijo, con un amigo, con el jefe, con quien sea,
Y en una de esas casualidades me tocan la herida que está abierta, sangrante. Entonces yo me quejo, ¿no? Oye, ¿por qué me toca? Me has hecho doler, ¿no? Y el otro te mira como diciendo doler, pero si ni te he tocado, ¿no? Pero claro, es una herida sangrante. Entonces yo puedo atacar a esa persona, ¿cómo es posible? Que no sé qué, que no sé cuánto, por aquí, por allá, que me hayas hecho esto. O puedo decir, wow, me has hecho recordar de una herida que tengo abierta de mi pasado y que no he resuelto. Entonces, no me voy a cargar a la persona, ni al cartero que me trae ese mensaje a través de los juicios que yo hago sobre esa persona, el mensaje de lo que yo necesito trabajar en mí, por la polaridad similar o la opuesta. No voy a agredir a la persona que me toca una herida sangrante del pasado, que no he cerrado, que no he sanado, sino que le tengo que agradecer a ambos. Uno porque me muestra que tengo que cambiar y el otro porque me está mostrando una herida del pasado. Lo que quiere decir que en todas las interacciones que tenemos con la materia se nos activan emociones que nos recuerdan el pasado. Y si estamos conectados de manera permanente a nuestro pasado, no le damos autorización ni a nuestro cerebro, ni a nuestro corazón, ni a nuestro cuerpo, no le damos la autorización para construir el futuro que queremos y que nos merecemos. Y mientras menos coherencia hay entre el corazón y el cerebro, y dejamos que el cerebro domine, vamos a estar más tiempo en el pasado que construyendo el futuro. Y si no he sanado la relación con el dinero, porque no lo sanó mi padre, y porque no lo sanó mi abuelo, y porque no lo sanó mi bisabuelo, y yo no tomo conciencia por numerología y transgeneracional, que eso está en mí, lo único que sé es que se me repite la historia en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra, como en cualquier otra escuela, universidad, instituto, colegio. Cuando desapruebas el curso, lo vuelves a llevar. Pues en la escuela de aprendizaje llamada Tierra, cuando una experiencia se te repite, y se te repite, y se te repite, es que no has aprendido, has desaprobado el curso. Y como se te vuelve a activar, y se te vuelve a activar porque no has aprendido de la experiencia del pasado, la pregunta es, ¿dónde estás viviendo? ¿En el momento presente o en tu pasado? Y si estás, producto de esas emociones, viviendo en el pasado, no hay manera de que puedas construir un futuro diferente. Entonces, ya lo introduje la vez anterior, la jornada anterior. ¿Cómo hacemos para empezar a generar coherencia entre mi corazón y mi mente? Bueno, mi cerebro, ¿ok? Primero, necesitamos bajar la intensidad del modo sobrevivencia en el que está nuestro cerebro. O sea, es decirle a nuestro cerebrito, calla, tranqui, que yo me encargo. ¿Ok? Entonces, número 1, si tienes emociones muy fuertes, medio permanentes, si estás culpando a los demás, juzgando, quejándote y en patrón víctima, ya sabes que estás viviendo en el pasado. Porque yo no soy víctima hoy en mi vida porque algo me está pasando hoy. Yo soy víctima hoy en mi vida porque algo me pasó en mi infancia, adolescencia, preadultez, léase, sobre todo en la infancia, bastante en la adolescencia, preadultez hasta los 21, 22 años. Y si hoy tengo 50 años, cada vez que se me activan esas emociones fuertes, ya regresé allí. Y necesito ir allí a reparar esas circunstancias. Por eso, en Yamin tenemos este programa que se llama Coaching de Vida y hay algunos que están presentes en esta conversación que saben de qué estoy hablando, ¿ok? Para ayudar a las personas a sanar. Puedes contratarte un coach, puedes contratarte un terapeuta holístico, puedes hacer respiración holotrópica, gestar, tú eliges. Pero hay ciertas cosas del pasado que necesitan acompañamiento. ¿Okay? Dicen que todas las adicciones están relacionadas con las madres. ¿Okay? Algo que no se ha resuelto en la relación con la madre y lo que hace la persona adicta es llamar la atención de la madre para ver si por fin le dan el cariño, la aceptación, el reconocimiento que la persona percibe no le dieron en el pasado.
Y entonces si yo tengo una adicción, tengo que ir al pasado a sanar el pasado, a repararlo. Y medios hoy abundan para que podamos hacer eso. ¿Ok? Entonces, necesitamos vivir más en el momento presente y dejar el pasado, para que de esa manera nuestro corazón cambie la manera de palpitar. ¿Ok? O sea, tenemos que regresar a una coherencia cardíaca que nos permita estar en el presente y traer el futuro que deseamos al momento presente para sentirlo como que ese futuro ya está dentro de mí. ¿Cuál es la receta? ¿Ok? Porque seguro que alguno dice, ya pues suéltala, ¿no? Ya la solté la semana anterior, en que tuvimos también el viernes con Fer. Necesitas visualizar tu futuro, y un futuro que sea material y no material. ¿Ok? Entonces, tienes que crear un futuro, visualizar un futuro de abundancia, ¿no? En todos los frentes que te interese, y necesitas un futuro también en esta parte de relaciones interpersonales, afecto, paz, tranquilidad, felicidad, todos esos elementos con sus maneras de ser, ¿no? Que tiene que ser, para cumplir con eso, necesito ser disciplinado, amoroso, tierno, afectivo, trabajador, lo que sea, tú lo eliges. Y necesitas escribirlo, necesitas escribir ese futuro, ¿ok? Plasmarlo, y mientras más corto sea mejor, pero de repente son 7 u 8 palabras que cuando las lees y las recuerdas, automáticamente te genera una visión de tu futuro. ¿Okay? Entonces ya tengo el futuro visualizado. De allí necesito experimentar con intención las emociones, yo le llamo estados esenciales, en mi libro de coaching neurolingüístico, lo llamo estados del ser, pero después lo cambié a estados esenciales, ¿no? Experimentar los estados esenciales, ¿no? Hay 4 que son muy importantes: la gratitud, la calma, paz, ¿no? Tranquilidad, la apreciación, o sea, el apreciar a alguien, algo, ¿no? Puede ser inclusive una mascota, y la felicidad. Son los 4 elementos sumamente importantes que la visualización de nuestro futuro nos tiene que generar. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a respirar con mayor lentitud y con mayor intensidad. Lo comenté la vez anterior, ¿no? De este aparatito que me he comprado, ¿no? Del Instituto HeartMath, ¿ok? Que lo que hace es medir los niveles de coherencia cardíaca. Hay un software que está detrás, que tiene un algoritmo que luego de años de investigación científica del Instituto HeartMath, ellos han detectado que cuando entran en coherencia, los latidos del corazón son muy pausados, muy homogéneos, muy tranquilos. ¿Okay? Y entonces, la clave está en buscar espacios de coherencia cardíaca. Y cuando eso sucede, automáticamente el corazón, que le envía 4 veces más información al cerebro que el cerebro le manda al corazón, el corazón le dice al cerebro: hey, Cholito, tranqui, aquí no hay modo sobrevivencia porque no está pasando nada. Para poder llegar allí, obviamente necesitas haber sanado y reparado pues esas cosas gordas que tienes por ahí guardaditas, que todos las tenemos. Algunos ya hemos liberado algunas y a otros ni siquiera nos damos cuenta de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, la clave es sana, resuelve, repara, y para eso terapeuta, coaching, respiración holotrópica, lo que tú elijas. Nosotros tenemos el programa Coaching de Vida, que va directamente a ayudarte a sanar y reparar eso. ¿Ok? Y entonces, cuando el corazón, producto de que no hay realmente nada que nos esté amenazando de manera significativa la vida, ¿no? Le dice al cerebro: tranqui, no te preocupes, que todo está bajo mi control. Y entonces, cuando eso sucede, el cerebro se tranquiliza, y en el momento en que el cerebro se tranquiliza, aflora la intuición, aflora la lucidez, la claridad, la serenidad,
todo aquello que uno necesita para atraer a su vida las experiencias y los elementos que tú elijas que hacen de tu vida feliz. Y si tú entras en esa respiración más pausada y más intensa durante varios momentos a lo largo del día, vas a poder entrar en tal nivel de gratitud, porque recuerda que esa coherencia cardíaca es desde reconocer esos 4 estados del ser, estados esenciales, de emociones positivas, de gratitud. Entonces el universo que está allí esperando para darte todo lo que te mereces, cuando dice, vaya, por fin Fernando está agradeciendo, te va a dar más y más de aquello que tú deseas, pero que no lo vas a desear desde el no tengo, porque ya estás en mentalidad de escasez, sino estás en el ya lo tengo y agradezco por tenerlo. Y si te pones a pensar, si estás aquí, en esta conversación, eres de las poquísimas personas en el mundo que tienen tanta abundancia. Abundancia desde la toma de conciencia, abundancia desde el cariño, abundancia desde el trabajo, desde una empresa, etc. Lo que te falta es producto de los rollos que no sueltas por estar viviendo en el pasado. Pero cuando los sueltas y los liberas, te das cuenta que hay abundancia en tu vida, tremenda abundancia. Y entonces cuando empiezas a conectarte con, oye, qué barbaridad, cuánto tengo, cuánto he avanzado, cuánto he logrado, compárate con tus padres, compárate con tus abuelos. ¡Wow! Tremenda revolución has logrado a lo largo de tu vida. Y entonces, si es que eso es así, te conectas con esas emociones y dices, ya soy abundante. ¿Okay? Y cuando soy abundante, se empieza a materializar aún más abundancia, producto de que cuando estás mirando esa sábana, esa cortina de posibilidades en forma de onda, cuántums, fotones, fotones, etc., vas a materializar por el enfoque que tu cerebro tiene, porque ahora estás en gratitud, estás en paz, estás en tranquilidad, estás en felicidad, estás en apreciación, estás en calma y en tranquilidad, automáticamente el universo va a decir, toma más de lo que más tienes, porque lo estás sintiendo y empiezas a materializar todo aquello que hoy por hoy deseas y mereces tener en tu vida. Esto es lo que venía a compartirles el día de hoy, así que me abro a preguntas que quieran hacerme. He visto que han puesto algunos comentarios, algunas personas por allí, a ver si logro leer alguno que ha pasado hace ya un cierto rato. ¿Ok? Ahí Flor Ortega dice, es excelente el coaching de vida, que es ese programa al que estoy haciendo referencia. Gracias, Flor. Tokyo Cloud dice, solo con la coherencia entre el cerebro y el corazón podemos conseguir resultados positivos. Supongo que no es una pregunta, sino es una afirmación, y si es que es una afirmación es enteramente correcto. Entonces, me dice, hola Fernando, te llamé con el pensamiento, Tokyo Cloud, fantástico. Entonces, la respiración, uno puede hacer meditación. Joe Dispenza, que habla mucho, está muy asociado con el Instituto HeartMath, y también lo está Bruce Lipton, y también lo está Greg Braden. Todos ellos son como el mismo círculo y se ayudan unos a los otros con las investigaciones, ¿no? Lo que dice Joe Dispenza es que la meditación es un elemento fundamental para poder generar la vida que queremos. ¿Okay? Él habla también del pensamiento positivo, ¿no? Que necesitamos tener coherencia en nuestro cerebro, y después él involucra el corazón. El Instituto HeartMath primero habla del corazón y después involucra el cerebro, ni bueno ni malo, son pequeños matices de la perspectiva, al final llegan exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, definitivamente esa respiración en meditación que se pausa, es más intensa, ojo cerrado, trance para reducir al mínimo las distracciones, hace que tu corazón entre en coherencia y por lo tanto tu cerebro entre en coherencia, y hay mayor claridad para poder escuchar lo que está allí para nosotros y que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
¿Cuál es la diferencia entre la metodología de ir por la vía del corazón? Es que tú meditas 1 hora al día, ¿no? Y a la hora y media ya se te fue el efecto y no vas a meditar hasta el día siguiente a la misma hora, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que te pasas, no sé, pues 23 horas sin el efecto de la meditación y 1 hora con el efecto de la meditación, o 3 horas con el efecto de la meditación y 21 horas sin el efecto de la meditación. Bueno, le quitas las 8 de sueño, la diferencia, ¿ok? 15 horas. Entonces, ¿qué sucede cuando tú respiras desde el corazón, como lo expliqué en la jornada anterior? Y con ojo abierto, es que en cualquier momento puedes empezar a respirar desde el corazón, ¿no? Entonces estás por entrar a una reunión, haces 15 respiraciones, 10 respiraciones, 5 respiraciones, un poco más intensas, un poco más pausadas, ¿no? Y cuando ves que tu cuerpo entra en calma y le puedes pedir claridad, lucidez, paz, tranquilidad, entras a la reunión es distinta y tú vas a estar de manera distinta. Estoy haciéndole coaching a una persona que es gerente de sistemas de una empresa y le pedí si es que le interesaba utilizar esta metodología, me aceptó y en la última sesión que tuve me dijo, Fer, alucinante. Y yo me sorprendí porque la verdad gerente de sistemas dije, no creo que le interesen estos temas, pero se lo suelto, ¿no? Porque mi intuición decía, suelta, ¿no? Hay veces que no suelta, esta vez dije, suelta, y solté. Me dijo, ha venido una chica que ha tenido un problema con su pareja, roto con su pareja, no es de este país, su abuela ha tenido un accidente en Estados Unidos, que es donde la abuela vive, y la mamá ha tenido problemas de salud en el país donde ella es. Entonces se acercó a la gerente de sistemas a decirle que renunciaba, ¿no? Y me dice, Fernando, empecé a respirar por mi corazón desde antes de la reunión y cuando llegó la escuché, fui súper empática, ella no lo es, ¿no? Es bien norte en la evaluación del ser, bien orientada a resultados y no quieren que le interrumpan su flujo de actividades y de tareas. La escuchó, fue empática, le reconoció lo valiosa que esta persona es para la organización. Inclusive, me contaba, me dice, Fer, algo que nunca había hecho en mi vida. Le dije que era una buena trabajadora, colaboradora, y que si de aquí al día que decida regresar a su país o ya entregar su carta de renuncia, cambiaba de opinión, que se lo hiciera saber y estaría dispuesta a reconsiderar la decisión que hubiese tomado en ese momento, ¿no? Y me dice, Fer, fue mágico, o sea, no sabía quién era yo en ese momento porque nunca había actuado con ese nivel de empatía, con ese nivel de conexión, con ese nivel de escucha activa, haciendo preguntas, reconociendo a la persona y dándole posibilidades de que pueda reconsiderar la decisión hasta el momento que finalmente tome la decisión, ¿no? Para que vean cómo no solo es 1 hora al día y de ahí me olvido, sino que cada vez que vas a tener una conversación, cada vez que vas a tomar un vaso de agua, antes de comer, casi como la oración, ¿no? Dice, voy a rezar, voy a bendecir mis alimentos. Es como para tranquilizar y que tu corazón simplemente diga, ok, toca la hora de ingerir los alimentos, así que voy a permitir que esto le haga bien a la persona que los está ingiriendo, ¿no? Así que eso es un poquito los mensajes que tenía hoy para ti. Veo aquí, dice, practico todos los días haciendo afirmaciones positivas, fantástico, pero siento que no avanzo, que hoy puedo estar haciendo mal, que lo estás haciendo muy de acá arriba, ¿ok? Entonces no necesitas hacerlo solo de acá arriba, José, sino también desde tu corazón. Entonces necesitas respirar, ¿no? Y por eso hablé de cómo se materializa en función del enfoque. Hay personas que bajan su mentón, ¿no? Yo cuando hago mi respiración me golpeo antes aquí, cuando lo hago un poco más intensa, mis 15, 20 minutos, me golpeo aquí y dejo mi dedo puesto allí para respirar desde mi corazón. Y ahí empiezo a respirar. Y después inhalo la emoción positiva, exhalo la emoción positiva, inhalo la emoción positiva y de ahí se la envío a todas las células de mi cuerpo, vuelvo a inhalar la emoción positiva y la vuelvo a enviar a todos los seres que aprecio y quiero en mi vida, incluyendo aquellos que me pudieran haber hecho daño, a quienes también aprecio por el aprendizaje
que me generaron en su momento y bueno, que dura hasta ahora en muchos casos, ¿ok? Entonces, no basta con la mente, estás creyendo mucho en la mente y entonces la mente analiza, sobreanaliza y probablemente empiezas a pensar de manera positiva y te empieza a estresar, porque tu corazón dice, no va por ahí, pues no, o sea, estás haciendo las cosas de manera equivocada. Entonces, intenta hacerlo desde la respiración, ¿ok? Con ojo abierto, para que estás en una reunión y tú estás respirando. Nadie se da cuenta. De repente alguien dice, este sí que está respirando intensamente, pero no pasa nada, porque estás allí, estás presente para la oportunidad. Así que esa sería, digamos, mi propuesta, José, que puedas incorporar la respiración del corazón para entrar en coherencia. Cuando entres en coherencia, tu cerebro deja el sistema de sobrevivencia, deja de segregar sustancias bioquímicas, químicos, que son para la sobrevivencia, y en sobrevivencia tú no estás para crear, no estás para intuir, no estás para pensar, no estás para permitir que te vengan las posibilidades a tu vida. Estás en modo sobrevivencia, protegiendo la materia y tu cuerpo. Entonces es pausar un poco la vida, ¿no? Varias veces a lo largo del día, y como digo, 5, 10, 15 respiraciones más intensas, y vas a ver que si inhalas paz, tranquilidad, gratitud, tu cuerpo simplemente se tranquiliza y el cerebro automáticamente suelta el modo sobrevivencia y se dedica a crear e intuir, etc. A ver, dice Fernando, ¿cómo recordar que podemos respirar con el corazón si durante el día lo olvido? Hola Rosita, ¿cómo estás? Tú estás en Miami, creo, ¿no? Qué gusto de tenerte aquí. Pues puedes utilizar N mecanismos. El primer mecanismo que yo recomiendo es coger una hoja de papel y hacer una lista de en qué momentos vas a respirar, ¿ok? Ya, cuando estoy en la ducha voy a respirar, ¿ok? Cuando voy al baño voy a respirar, cuando tomo agua voy a respirar, antes de comer voy a respirar. Haces la lista, ¿ok? Y de ahí puedes coger post-its y colocarlos en algún lugar. Lo puedes poner en tu pantalla del celular. Puedes poner 14 o 15 alarmas al día en tu celular para que cuando suene, dice, uy, me toca respirar, ¿ok? Y simplemente respiras. Si por A, B o C estás en una reunión y dices, uy, mil disculpas, me ha sonado una alarma, lo apagas, pero ya sabes que es para respirar y te pones a respirar. Eso, ¿no? Los post-its, hacer la lista inicial para ya tener una idea de en qué momentos, ¿no? Yo cuando voy al gimnasio, pues mira, respiro un montón a lo largo de todo. Cuando voy a correr también estoy como respirando desde el corazón. No solamente respirando porque estoy medio cansado, sino desde el corazón. Entonces te haces tu lista, puedes utilizar post-its, puedes utilizar alarmas en tu celular hasta que llegue un momento en que empiezas a respirar de manera permanente con mayor intensidad y con mayor pausa, que es lo que no estamos acostumbrados porque estamos en un mundo de velocidad, de prisas, de urgencias, en modo sobrevivencia permanente, con cualquier cantidad de cortisol y adrenalina, y no le damos espacio a nuestro cuerpo para la dopamina, la serotonina y todas esas otras hormonas y sustancias que nos son sumamente favorables. Dice Fer, ¿por qué siento vergüenza y o miedo de emprender cosas nuevas? Bueno, aquí pueden haber experiencias del pasado que hay que sanar de repente del transgeneracional, ¿no? Se necesita fijar el horizonte, qué es lo que quiero hacer un análisis, y ahí la mente está perfecta, ¿no? Hacer un análisis de si hay mercado, si es que es una buena oportunidad, si hay competidores, etc. O sea, hay que entrar en la mente. No es como que, ya, entonces el corazón, ¿para qué nos dieron cerebro? Los dos elementos son muy importantes, y es como si hoy estamos 90% en nuestro cerebro, entre 70 y 90 más o menos en nuestro cerebro, en modo sobrevivencia, y de 10 a 30% en nuestro corazón, tenemos que por lo menos llegar a un 50-50. Y cuando estás en ese 50-50, tu propio corazón, que no te habla como te habla el cerebro, ¿ok? Sino que te da luces, te da señales, te suelta una palabra, te suelta eso, la corazonada, como que no. Casos de personas que han dejado a su pareja en el altar porque tenían una corazonada de que esa no era su pareja,
y seguían insistiendo por los gastos, por los años, por la familia, porque todo lo que habían dicho, y llegado el día de la boda, dice, yo no puedo más con esto. Y se dan marcha atrás, ¿ok? Y a veces han habido parejas que se dieron marcha atrás, uno de ellos, ¿no? Porque tenía una duda, y cuando fue, comunicó y aclaró con su pareja y descubrió que la duda era suya, no tenía que ver con el otro, a los meses, con todo listo, suspendieron la boda y a los meses se casaron y tienen más de 40 años de casados en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo le doy tiempo a mi corazón a darme la señal de si estoy o no estoy en el buen camino? Y por eso cuando vimos en la jornada anterior lo de la intuición, decíamos, cuando tienes una decisión por tomar, conéctate con tu corazón, 15 minutos, ojo cerrado. Primero escribes la decisión que tienes que tomar, A o B, haces los 15 minutos, le preguntas en esos 15 minutos, cuando ya hayas estado entrando en coherencia cardíaca, ¿qué es lo que me recomiendas, la A o la B? Y escucha lo que tu corazón te dice. Y eso no quiere decir, mi corazón me dijo A y mañana me pongo a hacer. No, me dijo A y ahora voy a utilizar mi cerebro para analizar y construir lo que hay alrededor de esa posibilidad que mi intuición, mi corazón me están diciendo por ahí va. Pero no, pues el corazón no es como la mente que te va a decir, a ver, tienes que estructurarlo de esta manera. No, para eso está la mente, para eso está el cerebro. Te va a decir, por aquí va, ¿ok? Por aquí está tu espacio de aprendizaje. Y entonces hay que ver en experiencias pasadas, si eres muy creativa, muy dispersa, también visionaria, pero que no tienes la estructura, el orden, paso 1, paso 2, procesos, disciplina, me levanto todo el día a las 8 de la mañana, para las 9 estar trabajando, por más que sea home office, etc. Si no tienes esa disciplina, entonces has fracasado en el pasado y ahora te da miedo apostar por un nuevo negocio por el fracaso. Pero es que, ¿cuál es el aprendizaje de las experiencias de fracaso? ¿Cuál es el aprendizaje de los miedos que te dieron? ¿Miedo a qué le tenías? No a hacer algo nuevo, sino miedo a algo que está dentro de ti, que tú crees que no te va a permitir llegar a los resultados esperados. Tokyo Club nuevamente me dice cómo conseguir la inteligencia emocional. Mira, no hay mejor receta para la inteligencia emocional que respirar desde el corazón. Porque cuando uno, y cuando dicen de inteligencia emocional, realmente es no puedo controlar mis emociones. Y no puedo controlar mis emociones porque estoy viviendo en el pasado, en las experiencias del pasado que no aprendí, que no sané, que no reparé y que hoy se me vuelven a presentar para sanarlas del momento presente. Y respirar desde el corazón te permite estar en ese equilibrio para no estar en modalidad sobrevivencia, en modo sobrevivencia, sino darle a la experiencia que hoy te aflora y que te puede llevar a una mala gestión de tus emociones, darle la dimensión que le corresponde y no la dimensión de lo que te ocurrió en el pasado que te hizo doler de manera significativa. Entonces el respirar desde el corazón ayuda mucho en ese sentido. Bueno, Pía también dice, me cuesta darme el tiempo para respirar. Bueno, pues como en la vida, supongo que te cuesta darte tiempo para respirar, pero no para comer, pero no para pasear, pero no para reír, pero no para trabajar. Entonces es un hábito. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Ya respiras, no es que no respires. Lo único que te estoy diciendo es, sé más consciente de tu respiración e intenta mínimo 3 veces al día respirar por espacio de 1, 2, 3 minutos, más intenso y más pausado. 3 veces al día. Póntelo, márcatelo en el celular y ahí te vas a acordar, ¿ok? No nos olvidemos que no estamos hablando de 45 minutos. Estamos hablando de 3 minutos, 1 minuto en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche. Cuando adquieres el hábito y ves que estás en un estado diferente, algo sucede que tienes tiempo para todo. Y ya puedes empezar a hacer una respiración de 15 minutos cada día, más las otras 2 de 1 minuto cada vez. Y de repente dices, me estoy sintiendo tan bien 1 minuto, mejor hago 2. ¿No? Y después dices, mejor voy a respirar 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche y voy a respirar 2, 3 veces con mi alarma a lo largo del día. Anclas, ¿no? O estructuras, como le llaman en la programación neurolingüística, para acordarse. Muy bien, pues estamos ya a punto de terminar nuestra jornada de hoy. Espero que haya sido
lo suficientemente útil. Olinda Falcón dice, ¿cuántos segundos debo respirar? Yo calculo que más o menos entre 5 y 15 respiradas más intensas, más profundas, que puede tardarte 1 minuto. Esa es mi recomendación, ¿no? Entonces, como tiene que ser más intensa, ¿no? Y más pausada, entonces esa intensidad, ¿no? Es como contar hasta 5, ¿no? Y 5 para exhalar. Entonces, eso cuando tomas 5 segundos, 4 segundos, y haces 4 o 5 de esas respiraciones, en 30 segundos ya has culminado. Te recomiendo que hagas 1 minuto y que hagas más intenso y más pausado para que tu cuerpo pueda entrar en calma. Y por eso digo 1 minuto 3 veces al día, para empezar, va perfecto, ¿no? José dice, he practicado muchos ejercicios para sanar mi niño interior, pero siento que las heridas vuelven a brotar. Cuando eso sucede es porque no has descubierto el para qué atrajiste esa experiencia. Recuerda que nosotros elegimos a nuestros padres no nos eligen. Cuando nosotros éramos un protón, fotón, electrón allá arriba, al estilo de la película Soul, que decíamos, oh, yo quiero bajar a tener esta experiencia concreta en la tierra, que no sé qué, tomar pisco sour y comer rico ají de gallina, te decían, no, todavía no es tu tiempo, ¿no? Hasta que te dicen, muy bien, abajo. Y entonces bajamos a la tierra y empezamos a buscar ese papá y esa mamá que la necesitamos para poder evolucionar, crecer, aprender, experimentar, sanar, trascender. Que ese papá y esa mamá tienen un transgeneracional que cuando entramos nosotros justamente a esa fusión del óvulo con el espermatozoide, ¡pum!, entramos allí, nos cae todo el transgeneracional, pero nosotros allá arriba ya veíamos que ese transgeneracional era lo que necesitábamos para aprender. ¿Para qué elegiste ese papá? ¿Para qué elegiste esa mamá? ¿Para qué? No por qué. ¿Por qué elegiste esas experiencias que te han tocado vivir hoy en tu vida? Y cuando descubres que hay un ser humano en el que te has convertido de manera positiva, producto de ello, eres mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, mejor colaborador, mejor ser humano en general, producto de esas experiencias que fueron dolorosísimas. Si no fuera por esas experiencias, no serías ese mejor ser humano. Entonces hay que agradecer a esas experiencias. Si no has descubierto todavía el para qué, entonces esas heridas vuelven a brotar y vuelven a brotar. Así que hay que hacer ahí un trabajo un poquito más intenso, ¿no? Patilú dice, un abrazo tacneño, qué gusto. Y bueno, con eso cerramos la jornada de hoy. Espero que les haya gustado y que estén listos para nuestra próxima jornada de acá a unos 15 días en el Viernes con Fer. Un abrazo gigante, que viva el Perú y que viva América Latina y sus países. Hasta la próxima.